Hola estudiantes, muy bien, vamos a comenzar con un problema de triángulos rectángulos. En este caso lo que tenemos acá es el siguiente problema que indica lo siguiente. Indica para el siguiente triángulo rectángulo calcula el lado que falta. En este caso el lado A es el que nos falta. Y tenemos la hipotenusa con 13 metros y un cateto con 5 metros. Entonces, solamente nos piden hallar este lado, pero como estamos en triángulos rectángulos vamos a resolver todo el triángulo. ¿Qué significa resolver todo el triángulo? Encontrar los 6 datos de nuestro triángulo, es decir, los 3 lados y los 3 ángulos, siempre y cuando me den 3 datos como mínimo. En este caso también vamos a hallar el área de este triángulo. Bien, comencemos. En este caso anotemos acá inicialmente cuáles son los datos que tenemos. Y ustedes, si se fijan, tenemos lo siguiente. Tenemos que ubicarnos siempre acá de esta manera. Este ángulo, que lo estoy marcando, va a ser el ángulo opuesto a este lado, a este cateto, que en este caso es el cateto B. Por lo tanto, este va a ser el ángulo B. Y este ángulo de acá va a ser opuesto a este cateto, que en este caso es A minúscula. Por lo tanto, le vamos a llamar A mayúscula. Y este ángulo de acá se puede notar que es el ángulo recto que mide 90 grados, pero es el ángulo C. Si trasladamos los datos acá, A es lo que nos falta, B tenemos una medida de 5 metros, la hipotenusa mide 13 metros y tenemos el ángulo A, no tenemos el ángulo B tampoco, pero sí tenemos el ángulo C que tiene una medida de 90 grados. Ahí está. Entonces, fíjense que tenemos 3 datos acá, por lo tanto, vamos a poder encontrar los otros 3 datos que nos faltan. Es recomendable empezar siempre por donde tenemos más datos. Como tenemos más lados, vamos a encontrar inmediatamente el lado que nos falta, es decir, el lado A. ¿Con qué? Con el teorema de Pitágoras. Ya conocemos el teorema de Pitágoras, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Muy bien, acá tenemos lo siguiente. Para el teorema de Pitágoras, lo que nos falta es un cateto, y lo que vamos a hacer entonces acá es eso, ¿verdad? Vamos a trabajar con el cateto, y en este caso va a ser A al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa, que en este caso es 13, al cuadrado, menos, como lo que estoy consiguiendo es un cateto, acá va a venir el signo menos, el otro cateto, que en este caso es 5 al cuadrado. Acá mantenemos A al cuadrado es igual a 13 al cuadrado, equivale a 169, menos 5 al cuadrado es 25. Y A equivale a, el exponente cuadrático pasa al otro lado como raíz cuadrada. ¿Cuánto es 169 menos 25? Exacto, es 144. Por lo tanto, tenemos ya la medida de A. La medida de A es la raíz de 144, que es 12. Entonces ya hemos encontrado nosotros la medida del cateto A. Por lo tanto, vamos a llenar el dato acá. ¿Cuánto había medido el cateto A? En este caso el lado A, para nosotros el cateto A mide 12 metros. Ahí está. Bien, ahora nos vamos a concentrar en encontrar este ángulo, el ángulo B. Por lo tanto, si yo me voy a concentrar en el ángulo B, es este el ángulo que tengo que encontrar. Si yo me voy a concentrar en el ángulo B, voy a trabajar con este cateto y la hipotenusa. Bien, entonces, si trabajo con este ángulo, este es el cateto opuesto y la hipotenusa se mantiene. Cateto opuesto. Recuerden, si estoy agarrando este ángulo, este que está al frente es el cateto
opuesto. Y esta es la hipotenusa y este de aquí abajo el cateto adyacente. Si es que estuviera agarrando y estoy agarrando este ángulo cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica trabaja con el cateto opuesto y la hipotenusa? Exacto, la función trigonométrica que trabaja con el cateto opuesto y la hipotenusa es el... Acá, vamos a anotarlo, un segundo. Acá hay algo que se me quedó. Ya, vamos a anotarlo acá. La función trigonométrica que trabaja con el cateto opuesto y la hipotenusa es el sen. Sen del ángulo B es igual a cateto opuesto, que en este caso es 5, sobre hipotenusa, que en este caso es 13. Y de acá voy a separar la función trigonométrica del ángulo. En este caso, cuando se separa la función trigonométrica del ángulo, pasa al otro lado con su función opuesta. ¿Y cuál es la función opuesta? Es el arco sen, que en nuestras calculadoras aparece como sen a la menos 1 de, ahí lo tienen, 5/13. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer esta operación acá. El ángulo B tiene una medida de, necesitamos hacer uso de la calculadora y por lo tanto vamos a irnos acá. Todos tenemos esta calculadora, ¿verdad? Una calculadora científica de esta manera. Acá, fíjense que acá está la DEC, significa que estamos trabajando en el sistema sexagesimal. Siempre tiene que estar ahí. Si está en el sistema centesimal o radiánico, los resultados van a salir diferentes. Verifiquen siempre que esté con DEC y ahí no va a haber problema. Muy bien, apretamos Shift para la segunda función y aquí está la función sen. Entonces apretamos sen y fíjense que aparece sen a la menos 1. ¿De qué es lo que queremos? De 5 dividido entre 13, de una fracción que es 5 dividido entre 13. Cierro los paréntesis, aprieto la tecla igual y me indica que el resultado es 22.61 y es un número irracional, por lo tanto tiene infinitos decimales. Acá, pero nosotros no estamos acostumbrados a ver el resultado así, sino que estamos acostumbrados a ver los resultados en grados, minutos y segundos. Por lo tanto, acá, fíjense lo siguiente, está esa tecla. Esa tecla es la que me ayuda a transformar mis resultados en grados, minutos y segundos. Entonces, ahí ya tengo el resultado y el resultado es 22 grados 37 minutos 11.51 segundos. Muy bien, entonces vamos a anotar acá, es de 22 grados 37 minutos y 11.51 segundos. Ese es el resultado que nosotros tenemos y lo vamos a trasladar a nuestra tabla de datos. En este caso, acá, lo trasladamos acá y ya vamos a tener otro dato más que es de 22 grados 37 minutos y 11.51 segundos. Ahí está. Como se darán cuenta, ya tenemos un dato más y nos falta el último dato. ¿Qué podemos hacer? Recuerden que la suma de los tres ángulos siempre va a dar 180, lo que quiere decir que yo en este momento puedo agarrar en la calculadora 180 menos todo este ángulo menos 90 y me va a dar el resultado. Pero como estamos utilizando funciones trigonométricas, no vamos a hacer eso, vamos a utilizar una función trigonométrica. En este caso, ahora el objetivo es hallar el ángulo A. Ya no necesito el ángulo B, ya lo tengo. ¿Ya? El ángulo A. Si trabajo con el ángulo A, ahora este es el cateto opuesto, cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Tengo estos dos datos, tengo 5 y 13.
cateto adyacente, hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica es esa? ¿Qué función trigonométrica voy a utilizar? Excelente. La función trigonométrica que ahora voy a utilizar es el coseno del ángulo A. En este caso, el coseno del ángulo A es cateto adyacente sobre hipotenusa. Oh, excelente. Es decir, lo mismo que va a ser 5 sobre 13. Y la misma operación. A va a ser igual a coseno se separa del ángulo como arcocoseno, que en este caso en nuestras calculadoras es coseno a la menos 1 de 5 treceavos, y eso nosotros vamos a colocar en nuestra calculadora, ¿ya? Y en nuestra calculadora vamos a otra vez la misma operación, shift, no se olviden, shift, función coseno, ahí está, de 5 dividido entre 13, cierran paréntesis, y no se olviden apretar esta tecla para grados, minutos y segundos. Perdón, no salió. Igual, ya tenemos el resultado, y ahí está. Nos sale un resultado de 67 grados, 22 minutos, 48.41, 9 segundos, ¿ya? Entonces, eso lo anotamos acá. Nos anotamos que el ángulo A es igual a... Ahí tenemos el resultado. Lo vamos a anotar directamente en nuestra tabla, ¿ya? Acá, y vamos a comprobar. El ángulo A nos indica que sale o equivale a 67 grados, 22 minutos y 48.49 segundos. Y listo. Fíjense que lo que tenemos acá es, si suman estos dos ángulos, o los tres, exactamente nos va a dar 180 grados. Fíjense acá que si sumo 51 más 49 completa los 100. En este caso las 100 centésimas. 11 más 48 llega a 59 segundos. ¿Por qué? Porque un segundo está en las centésimas. Los minutos, 22 más 37, 59 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué no 60? Porque 1 está acá distribuido entre los segundos. Y 67 más 22, 89. ¿No ve? Entonces, la suma de estos dos es 90. Más otros 90 equivale a 180. Por último, nos falta ya un dato extra. Ya está resuelto nuestro triángulo rectángulo. Ya está resuelto nuestro triángulo rectángulo. Un último dato que nos falta es el área o superficie. Y recuerden, la fórmula del área o superficie es base por altura dividido entre 2. En este caso va a ser A por B dividido entre 2. Entonces, eso lo vamos a hacer acá. Ya, acá porque nos falta campo. Ahí, ya. Y lo que vamos a tener es que la superficie va a ser igual a base por altura. La base es A. La base es 12. Por altura, la altura era B, en nuestra figura, si ustedes se fijan, 5. Y todo esto dividido entre 2. Entonces, si ustedes hacen la multiplicación respectiva, 12 por 5, 60, dividido entre 2, 30. La superficie de nuestro triángulo es de 30. ¿Pero en qué unidad estamos trabajando? En metros. Pero como es superficie, 30 metros cuadrados. Entonces, eso lo voy a anotar acá. Y esto es el área o superficie de mi figura. Muy bien, hasta ahí tenemos la resolución de todo este triángulo rectángulo, si se dan cuenta. A esto le llamamos resolver un triángulo rectángulo. Hallar los 6 datos y más la superficie. Muchas gracias.